Buenas noches, hermanos, ¿cómo están? Que el Señor les bendiga. Ya estamos aquí desde la iglesia juvenil de Casa de Oración, aquí en el salón, prestos para compartir la palabra de Dios en lo que es esta serie que estamos compartiendo sábado tras sábado, que habla del nuevo orden mundial. El título de la serie es Jóvenes frente al nuevo orden mundial. Hoy vamos a tocar el tema número 7, que lleva por título La frustración y la fe. Yo les pido que me acompañen rápidamente ahí donde están, a Romanos capítulo 8, el libro de Romanos, la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Roma, en el capítulo 8, en el versículo 28, solamente el versículo 28. Vamos a mirar lo que dice. Romanos 8, 28. Dice: y sabemos que Dios hace que las cosas cooperen para el bien de los que lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Eso dice esta porción de las Escrituras. Ahora, sabemos que Dios tiene el control de todas las cosas. La pregunta que nos hacemos la gran mayoría es: ¿cómo un Dios de amor, un Dios que es todo amor y todopoderoso, puede permitir tanta frustración en la vida de un ser humano? ¿Por qué Dios aparentemente se muestra ajeno al dolor, a la injusticia y a todo lo que le ocurre al ser humano, al hombre? ¿Acaso Dios, por ejemplo, no tiene poder para intervenir y frenar todo lo que se está gestando en este mundo, en este tiempo? ¿Acaso el Señor no puede deshacer los planes perversos del diablo y de las autoridades del nuevo orden mundial y evitar así que la humanidad sufra? Estas son algunas preguntas que nos hacemos comúnmente o que la gente se hace. La sensación de fracaso ante la imposibilidad de lograr una meta, la incapacidad de satisfacer una necesidad o un deseo, una decepción amorosa, una traición, o el no ser correspondido por alguien, o el abandono de un cónyuge, un despido laboral, o el desempleo en el cual la mayoría de la gente se encuentra en este tiempo, o un quiebre financiero. Todas estas frustraciones, o todas estas situaciones mejor, producen frustraciones. Un sentimiento desagradable que se da cuando las expectativas de una persona no se ven satisfechas, y es una vivencia o se convierte en una vivencia emocional que para muchos es difícil superar. El pasaje de Romanos capítulo 8, versículo 28 dice que todas las cosas nos cooperan a bien o nos ayudan a bien a aquellos que amamos a Dios y que somos llamados según sus propósitos. Pero ¿cómo podría cualquiera de estas situaciones que estamos mencionando ayudarnos a bien? ¿Cómo puede ser que algo que causa tanto dolor pueda ser bueno finalmente para nuestras vidas? Yo le invito a que inclinen sus rostros y oremos por unos minutos. Señor, en esta noche te damos gracias. Tu palabra es eterna, tu palabra es, Señor, infinita y no la podemos comprender con nuestra mente finita. Y por eso que pedimos, Señor, la intervención de tu Espíritu Santo en esta noche, para que venga, Señor, a abrir nuestro entendimiento, nuestros ojos espirituales, y poder comprender, Señor, tus planes, tus propósitos, y por sobre todo que tu palabra traiga salvación, liberación, Señor, a nuestras vidas, sanidad y consuelo. Señor, esta noche te pedimos toda la dirección tuya en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, para comprender este tema de las frustraciones de la vida, debemos conocer que hay un plan global de Dios. Hay un plan, hay un todo. Hay un plan soberano y global del Señor. Y para empezar a ver todo esto, debemos entender que Dios creó un mundo sin sufrimiento. El plan de Dios nunca fue el sufrimiento del ser humano. Es más, el cielo y la tierra en sus inicios, en sus principios, no se diferenciaban en nada hasta la caída del hombre. Dios había
hecho el cielo, había hecho la tierra y toda la plenitud que había aquí en la tierra. Y no se diferenciaba a nada en comparación al cielo, hasta que el hombre cayó en pecado. Ahí en el Salmos capítulo 8, versículo 3 dice lo siguiente. El salmista, meditando sobre esta verdad y mirando toda la creación que Dios había hecho aquí en la tierra para que el hombre la disfrutase, dijo lo siguiente: cuando miro el cielo de noche y veo la obra de tus dedos, la luna y las estrellas que pusiste en su lugar, me pregunto, ¿qué son los seres humanos para que pienses en ellos? Los simples mortales para que de ellos te ocupes. Sin embargo, dice el versículo 5, lo hiciste un poco menor que Dios. Fíjense cómo Dios le había hecho al hombre, hermanos. Un poco menor que Dios. Y los coronaste de gloria y honor. Los pusiste a cargo de todo lo que creaste y sometiste todas las cosas bajo su autoridad. Los rebaños y las manadas y todos los animales salvajes, las aves del cielo, los peces del mar y todo lo que nada por las corrientes oceánicas. Oh Señor nuestro, tu majestuoso nombre llena toda la tierra. Si de verdad, hermanos, meditáramos de esta manera que meditó el salmista en todo lo que el Señor hizo para que los hombres vivamos felices en la tierra, lamentaríamos de sobremanera la maldad que nos rodea, el pecado en el cual caímos, en el error, la infidelidad, la desobediencia en el cual el hombre ha caído, la humanidad entera ha caído, y nos lamentaríamos, hermanos. Dios hizo todo hermoso y perfecto por amor al hombre. Creó todas las cosas para que los hombres disfrutáramos de una vida plena. Dios hizo al hombre perfecto, sopló aliento de vida, lo hizo sin enfermedades, sin problemas, sin frustraciones, sin tribulaciones. Lo hizo perfecto. Entonces, ¿por qué vivimos tantas frustraciones a lo largo de nuestra vida? La respuesta es por causa del pecado, por causa de la desobediencia. Es bueno tener un plan para recordar algunas de estas razones, para que así cuando nos llegue la aflicción de manera repentina o tengamos la oportunidad de ayudar a otros que están sufriendo aflicciones, podamos traer a memorias estas verdades de Dios que Él mismo nos ha dado para ayudarnos a no perder las esperanzas. Dios, hermanos, en su soberanía y en su misericordia, nos hace entender que Él nos hizo perfectos. Nos hace entender que Él hizo a la humanidad sin sufrimiento. Ese es su plan original. Pero que por causa de la caída del hombre, por causa de tus pecados, de mis pecados, sufrimos tantas frustraciones a lo largo de la vida y eso produce dolor, aflicción y sufrimiento. Pero Dios hace que en su misericordia podamos entender eso para que nosotros podamos ayudarnos unos a otros y que ni vos ni yo perdamos las esperanzas en Él. Existen 5 palabras que yo quiero mencionarte en esta noche que pueden ayudarnos a recordar los propósitos de Dios en nuestras frustraciones. El primero es el arrepentimiento. El sufrimiento, las aflicciones y las frustraciones son consecuencia de la desobediencia del hombre. Son consecuencia de nuestros pecados o los pecados de otras personas que nos rodean. Pueden ser consecuencia de los pecados de las personas a quienes amamos, pueden ser nuestros cónyuges, pueden ser algún novio, alguna novia, pueden ser nuestros hijos, pueden ser nuestros padres, personas que nos rodean.
que por causa de los pecados de ellos también sufrimos nosotros. Pero primordialmente el sufrimiento o las frustraciones es una consecuencia de nuestros propios pecados. Por consiguiente, cuando alguien está pasando por una frustración o por un tiempo de aflicción, debemos saber que es un llamado de Dios para nosotros y para otros a dejar de atesorar los pecados que practicamos y la vida en este mundo que amamos y está por encima de Dios. Siempre que sentimos frustraciones, sufrimientos o aflicciones, es un toque de alerta de parte de Dios. Estás sufriendo en este tiempo, tal vez Dios está golpeando tu puerta, tal vez Dios te está tocando el hombro para que vuelvas tu rostro hacia Él y medites en tus caminos y vuelvas en arrepentimiento. Dice la palabra de Dios que cualquiera que se humillare delante de Dios recibirá y alcanzará misericordia. Fíjense lo que dice el Salmo 107, 17. Salmo 107, 17. Este es el proceso del pecado. El proceso del pecado es un proceso lento, pero es seguro. Se cumple a cabalidad lo que dicen las Escrituras, principalmente este pasaje. Fíjense, dice así, Salmo 107, 17. Algunos fueron necios. Por ahí arranca el sufrimiento o la frustración. Algunos fueron necios, se rebelaron y sufrieron por sus pecados. La palabra de Dios es clara al revelarnos cuál es el motivo principal de nuestro sufrimiento. Es el pecado. ¿Cómo es esto en la práctica? Una persona necia es una persona que está obstinada en sus propios pensamientos, en sus propios razonamientos. Yo sé que la palabra de Dios dice lo que debo hacer, pero yo creo que lo que yo pienso va a ser más efectivo, va a ser mejor. Eso es necedad. Por ahí arranca el pecado, con la necedad del hombre. Luego se siembra en nuestro corazón la rebeldía, que es la desobediencia abierta a Dios. Yo sé lo que Dios dice, pero yo quiero conducirme por este camino. Entonces en mi corazón se genera una rebeldía. Y por último dice, sufrimos las consecuencias de nuestros pecados. Es lo que dice el Salmo 107, 17. Es tremendo este pasaje, hermanos, porque describe cuál es la conducta de un potencial candidato a la frustración. Dice, algunos fueron necios. La persona necia, como decía, es aquella que insiste en permanecer en sus propios errores. Es alguien que se aferra a sus propias ideas o posturas, desechando todo consejo de Dios. Toda frustración inicia con la necedad y sigue con la rebeldía para finalizar en la frustración o en el sufrimiento. Vamos a volver a leer este Salmo 107, 17. Dice, algunos fueron necios, se rebelaron y sufrieron por sus pecados. Ahora, yo te invito a que vos y yo podamos meditar juntos en todas las veces que sufrimos. Tal vez en este momento que sentimos frustración. Y vamos a ver que tiene que ver con nuestra necedad y con nuestra rebeldía hacia Dios. Cualquier área de nuestra vida que esté en rebeldía contra Dios, vamos a sufrir sufrimiento, aflicción y frustración. Vamos a experimentar eso que mencionábamos al principio. Un dolor, un quebranto, una frustración. Luego podemos ver las consecuencias de esa desobediencia, lo que estábamos mencionando. El desánimo, la frustración, la tribulación, el sufrimiento, la angustia. Sigue diciendo el Salmo 107 en el versículo 18. No podían ni pensar en comer y estaban a las puertas de la muerte. ¿Alguna vez has sentido esta sensación, y valga la redundancia, de no querer comer, de sentirte que estás realmente en las puertas de la muerte, en una angustia, ya sin ansias de vida, por causa de una decepción
tan grande. Lo que comúnmente nosotros hacemos cuando pasamos por temporadas como estas es buscar culpables. Buscar en otras personas la culpa de nuestros sufrimientos. La Biblia dice que nosotros sufrimos por causas primordialmente de nuestros pecados, por causa de nuestra necedad, por causa de nuestra rebeldía abierta contra Dios. Tenemos que meditar vos y yo por qué nosotros pasamos estos momentos. ¿Por qué a veces estamos sin ganas de comer, sin ganas de beber, sin ganas de vivir? Parece que estamos ahí a las puertas de la muerte, así como dice este salmo. Esto nos tiene que llevar a un arrepentimiento, a un reconocimiento para con Dios. Dice el versículo 19, estamos en el Salmo 107, 19, dice: socorro, Señor, clamaron en medio de su dificultad, y Él los salvó de su aflicción. El arrepentimiento no es cambiar nuestra manera de pensar, reconocer que sufrimos por causa de nuestros pecados, es lo único que puede detener una calamidad sobre nuestras vidas. Ahí en Lucas 13:4, hablando Jesús de lo mismo, les dijo a sus discípulos: ¿y piensan ¿y qué piensan? Dice, de los 18 que murieron cuando la torre de Siloé les cayó encima. ¿Acaso eran los peores pecadores de Jerusalén? No, dice el Señor Jesús, y les digo de nuevo, a menos que se arrepientan, ustedes también perecerán. O sea, no hay diferencia, hermanos. A veces creemos que el mundo está sujeto a tribulación, angustia y a dolor por causa de sus pecados y nos parece justo. Bueno, es cierto, también la Biblia describe eso, pero no hay diferencia con el creyente, con el cristiano, con los hijos de Dios. Nosotros no somos menos pecadores que la gente del mundo. Por eso que Dios permite el dolor, la frustración y las aflicciones para llamarnos al arrepentimiento. Y a menos que nos arrepintamos, también nosotros, dice la palabra de Dios, pereceremos en ese dolor. No nos equivoquemos, no nos engañemos. Dice Gálatas 6:7, todo lo que el hombre siembra, también cosechará. La segunda consecuencia o la segunda palabra que podemos ver que se encuentra detrás, muy escondido detrás de los sufrimientos para los creyentes, es la fe. Después del arrepentimiento viene la fe. El sufrimiento es un llamado, y atiendan bien, a dejar de confiar en nosotros mismos, a dejar de creer que nuestros planes son mejores que los de Dios. El sufrimiento es un llamado, la frustración es un llamado a que nosotros dejemos de amar lo que amamos en este mundo, nuestro estilo de vida, nuestra comodidad, nuestra seguridad y nuestra confianza en este mundo. El sufrimiento es un llamado a dejar de confiar en todas estas cosas y volvernos de todo corazón a Cristo. El sufrimiento es un llamado a tener fe en Jesucristo. Es un llamado a dejar la confianza en las cosas que el mundo afirma que necesitamos para vivir y comenzar a creer que Dios tiene lo mejor para nosotros, para esta vida y para la vida eterna. Cuando nos frustramos, hermanos, somos abrumados de sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de modo que a veces hasta perdemos las esperanzas y la ilusión inclusive de seguir viviendo. A eso es lo que la Biblia le llama muerte espiritual. Cuando nosotros vivimos en nuestros pecados, en nuestros delitos, como dice en Efesios capítulo 2, versículos 1 y 2, estamos muertos espiritualmente. Vivimos porque el aire es gratis, como quien dice. Vivimos sin esperanza, vivimos en una rutina, vivimos dentro de una corriente, dormimos a la noche, nos levantamos a la mañana temprano, salimos a trabajar, al colegio, a la universidad, a hacer nuestros quehaceres, a participar hoy de nuestras clases virtuales quizá, o del trabajo en la casa, o en los quehaceres cotidianos.
Pero hay una insatisfacción dentro nuestro, hay una frustración dentro nuestro, hay una infelicidad. Es porque estamos muertos espiritualmente. Romanos capítulo 6, versículo 23 dice que la paga del pecado es la muerte. Es la muerte espiritual. Dios le hizo al hombre para que viva en paz, para que viva en gozo, para que viva en plenitud. Sin embargo, nuestra vida no transmite muchas veces eso, sino que transmite dolor, tribulación, sufrimiento y frustración. Es por causa del pecado. Ahí es donde comenzamos a vivir una vida sin propósitos. Estamos muertos espiritualmente, siguiendo la corriente de este mundo, creyendo que la felicidad solamente son momentos. Vos y yo tal vez pensamos en algún tiempo esto. La felicidad no existe, solo existen los momentos felices. Eso es una premisa muy común en el mundo. Y es una gran mentira que el diablo nos vendió, porque vivíamos en pecado, vivíamos practicando la desobediencia y la rebeldía en nuestra necedad y sufríamos como consecuencia de eso. Entonces solamente podíamos alegrarnos por momentos, por tiempo, por minutos quizá en nuestras vidas. Y en algunos casos nunca. Estábamos muertos espiritualmente, sin la ilusión de seguir viviendo, en una muerte espiritual, viviendo una vida sin sentido y sin propósitos. De hecho, dentro de nosotros mismos llevamos la sentencia de muerte, pero en el creyente y en el cristiano esto ya es voluntario. Porque aborrecemos tanto nuestra vida en este mundo después de haber conocido a Cristo, que ya no nos interesa seguir en la corriente de este mundo. Dejamos de confiar en nosotros mismos y comenzamos a confiar plenamente en Dios, en su providencia, en su salvación, en todo lo que Él otorga por gracia. Y ahí comenzamos a disfrutar una vida plena, una vida feliz. De hecho, dentro de nosotros mismos llevamos la sentencia de muerte para este mundo, a fin de que no confiemos más en nosotros mismos, sino en Dios. Eso es lo que dice ahí en 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 8. Fíjense lo que dice el apóstol Pablo en este pasaje. 2 de Corintios 1, 8. Dice: amados hermanos, pensamos que tienen que estar al tanto de las dificultades que hemos atravesado en la provincia de Asia. Fuimos oprimidos y agobiados más allá de nuestra capacidad de aguantar, y hasta pensamos que no saldríamos con vida. Versículo 9. De hecho, esperábamos morir. Pero como resultado, dejamos de confiar en nosotros mismos y aprendimos a confiar solo en Dios, quien resucita a los muertos. Qué tremenda verdad bíblica, hermanos. Qué tremendo esto que Pablo nos expone. El sufrimiento, además de llevarnos al arrepentimiento, nos lleva a confiar plenamente en la gracia de Dios. Todo esto que se está gestando en este mundo, Dios lo permite para llamarnos al arrepentimiento. El nuevo orden mundial va a ir avanzando, pero tiene un propósito, y no es destruir a los hijos de Dios. Es que nosotros sepamos como jóvenes enfrentar, como cristianos enfrentar, como adultos, como padres, debemos aprender a enfrentar el nuevo orden mundial. Todo esto que se está gestando, el virus, la pandemia, la crisis económica, todo esto es para que nosotros volvamos en arrepentimiento al Señor. Dejemos de amar a este mundo, dejemos de confiar en nuestras fuerzas, y como dice aquí el apóstol Pablo, aprendamos a confiar solo en Dios, quien es el que resucita a los muertos. Hermanos, el nuevo orden mundial se gestará, se irá gestando y se gestará en el tiempo determinado por Dios. Dios quiere que vos y yo nos apartemos de la corriente de este mundo y nos volvamos de todo corazón. Él está apartando, como dice su palabra, a la iglesia del mundo. Nos está separando espiritualmente nuestra manera de pensar.
Por eso el ánimo es: dejemos de amar nuestros pecados, dejemos de amar a este mundo, dejemos de amar la comodidad y todo lo que esta vida ofrece. Considerémonos muertos al pecado y también a este mundo. Y volvámonos de todo corazón a una fe genuina en Jesucristo, porque Él pagó el precio, Él murió en la cruz, Él derramó su sangre para lavarnos de nuestros pecados. No importa cuál haya sido tu error, tu desobediencia, tu rebeldía, en esta noche el Señor nos llama al arrepentimiento, nos llama a confiar en Él. Arrepentimiento es decir: sí, Señor, me merezco el sufrimiento y la frustración que estoy pasando. Pero la fe nos llama también a decir: sí, Señor, yo confío en tu obra redentora y me entrego a ti y confío de todo mi corazón en tu salvación. Lávame, límpiame, porque soy pecador, soy pecadora, y hazme hijo tuyo, hija tuya, y recíbeme, Señor, en el cielo, en tu gloria eterna un día. Esa debe ser nuestra actitud en esta noche, ya no la necedad. Ya hemos vivido muchos años en la necedad, ya hemos vivido muchos años en rebeldía abierta contra Dios, y hemos sufrido y hemos sentido la frustración, las consecuencias de toda esa necedad. El Señor nos llama a arrepentirnos y a confiar en su gracia redentora. Cuando nosotros logramos o avanzamos en este propósito, vienen los buenos frutos. El sufrimiento trae arrepentimiento, confianza a Dios, en Dios, y como consecuencia buenos frutos. Muchas veces el sufrimiento es la disciplina, el castigo de Dios, a la cual Él mismo nos somete para que nosotros compartamos su santidad. Por eso sufrimos muchas veces. Sin duda, por eso la frustración viene a tu vida. Tal vez te pusiste de novio o de novia en el tiempo que Dios no lo había determinado. Esa necedad y esa rebeldía abierta tiene consecuencia, la frustración. Pero esa frustración no viene para destruirte, viene para que participes de su santidad, que comiences a obedecer a Dios, que entiendas que la sabiduría el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, y que consultes todas tus decisiones con el Señor. Los buenos frutos son la consecuencia de la disciplina a la cual nuestro Padre amado, el Padre Celestial, nos somete para que compartamos su santidad. Y en Hebreos capítulo 12, versículo 6 dice lo siguiente. Hebreos 12, 6 dice: pues el Señor disciplina a los que ama y castiga a todo el que recibe como hijo. Y en el 11 dice: ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla. Al contrario, es dolorosa. Eso dice el versículo 11, que la disciplina es dolorosa. Pero después produce la apacible cosecha de una vida recta para los que han sido entrenados por ella. Ese es el propósito del sufrimiento y la frustración. Que vos y yo vengamos en arrepentimiento al Señor, recibamos el perdón de nuestros pecados, depositemos toda nuestra confianza en Jesucristo, y que esto produzca una nueva vida, un nuevo estilo de vida, buenos frutos. Y por último, la recompensa. El sufrimiento está generando en nosotros o para nosotros una gran recompensa en el cielo, que suplirá 1000 veces más cada una de las pérdidas que tengamos aquí. Si nosotros, hermanos, sabemos canalizar toda nuestra frustración, toda nuestra lucha, todo el sufrimiento que estamos viviendo en este tiempo, en este mundo, y nos volvemos en confianza a nuestro Señor, dice la palabra de Dios que nuestra vida tendrá una conducta diferente aquí en la tierra. Vos y yo vamos a pensar de manera diferente, y eso va a ser notorio en nuestros relacionamientos, en la familia, con nuestros amigos. Va a ser notoria nuestra conducta cambiada por el poder del Espíritu Santo. Pero dice también que en el cielo vamos a recibir recompensa.
El sufrimiento está generando para nosotros una gran recompensa en el cielo, que no se puede comparar a todo lo que nosotros estamos padeciendo temporalmente aquí en la tierra. Eso dice en 2 Corintios 4:17. El apóstol Pablo, que entendía de estas cosas por la gracia de Dios, dijo: pues nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo. Sin embargo, nos producen una gloria que durará para siempre y que es de mucho más peso que las dificultades. Hermanos, conocer estas verdades bíblicas nos ayuda a conocer a Jesús. Nos ayuda a experimentar su poder de redención de nosotros. El sufrimiento, la frustración nos impulsa a encontrar respuestas solo en Cristo. Si este es un tiempo que estás sintiendo una frustración por una relación amorosa rota, por un abandono, por una traición, por un quiebre económico, muchos en este tiempo han sufrido desempleo. Y quiero decirte algo con relación a esto, con relación al desempleo. No te desanimes. Yo sé que este es un tiempo donde hay aflicción, donde hay necesidad, pero la palabra de Dios dice: joven fui y he envejecido, y nunca había un justo desamparado y su descendencia que mendigue pan. Dios no va a abandonar a sus hijos. Es más, yo escuché testimonio, tal vez también escuchaste vos, de personas que han perdido sus trabajos en este tiempo. Sin embargo, ha servido que esa liquidación, ese dinero que recibieron todos juntos, les permita emprender algo nuevo. Hay gente, hay cristianos, hijos de Dios, que en esta crisis económica, hermanos, han comprado vehículos, se han comprado casas, están construyendo en algunos casos. Hermanos, esto no es algo que venga por nuestra propia fuerza, es que Dios está obrando milagros. Milagros financieros, porque me estoy refiriendo exclusivamente a estos milagros. Dios no va a dejar de sustentarnos. A pesar de la crisis económica, debemos pedir sabiduría para saber administrar los recursos de Dios. Pedir sabiduría para tener creatividad y dedicarnos a una vocación, a un oficio al cual el Señor nos está llamando. Debemos tener sabiduría y pedir dirección al Señor para saber qué hacer para sustentar a nuestras familias. No te quedes en el entretenimiento perdiendo tiempo. Cada cosa tiene su momento y su lugar, pero concentra tus pensamientos en la voluntad de Dios. Que estas frustraciones que estás atravesando en este tiempo te impulsen a conocer verdaderamente a Jesús y a experimentar su poder en este tiempo. El sufrimiento nos debe impulsar a encontrar respuestas en Cristo. Y esto hace, hermanos, que nosotros le conozcamos a Él. Las frustraciones hacen que nosotros le conozcamos a Dios. Por eso todo ayuda a bien. Por eso todas las cosas cooperan para bien para aquellos que aman a Dios. Porque nos lleva a confiar ya no en nosotros, sino en el Señor. Nadie llega a los pies de Cristo si no es por una frustración en la vida, si no es por haber experimentado el dolor y el sufrimiento. Nadie, hermanos. Si yo estoy sentado hoy aquí o parado delante de ustedes compartiendo la palabra, es porque las frustraciones por causa de mis pecados fueron tan agobiantes, hermano. El sufrimiento fue tan intenso que mi única respuesta fue Cristo. Y hoy le doy gracias a Dios porque pude conocer a través de las frustraciones, los sufrimientos y las tribulaciones, pude conocer al verdadero Dios, al Salvador, a Jesucristo. Hoy es mi Señor y lo digo de boca llena. Ya no confío en mis fuerzas, ni en mi sabiduría, ni en mi persona, ni en nada en este mundo. Hoy lo tengo por basura, hoy lo tengo por pérdida, como decía Pablo, para conocer a Cristo, para poder ganar a Cristo y conocer su poder o experimentar su poder en mi vida. Nadie llega a los pies del Señor si no es por una frustración grande en la vida. Y nadie puede experimentar su verdadero poder sin antes sentirse verdaderamente derrotado en este mundo.
Esta es la condición en la cual llegamos, hermanos. En aflicción, en angustia, en frustración, en dolor y totalmente derrotado. Es lo que el apóstol Pablo termina diciendo aquí en Filipenses capítulo 3, versículo 10. Dice Filipenses 3:10, y atiendan bien en este pasaje: quiero conocer a Cristo. Pablo estaba diciendo esto, hermano. ¿Acaso Pablo no había tenido una experiencia personal con el Señor Jesús? Él lo consideraba insuficiente. Él deseaba conocer más a Cristo. Dice, quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Quiero sufrir con Él y participar de su muerte. Esta era la oración, o este era el anhelo del apóstol Pablo, hermanos. Conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Las frustraciones y el dolor nos tienen que llevar a este deseo. Querer conocer a Cristo y experimentar el poder de Jesús que le levantó de entre los muertos. Amén, hermanos. Yo te invito en esta noche que podamos inclinar nuestro rostro, que podamos atesorar esta palabra, este último pasaje, estas palabras del apóstol Pablo en nosotros. ¿Estás pasando momentos de dolor? ¿Estás pasando momentos de tribulación? ¿Estás pasando momentos de angustia? Como dice el Salmo 107, 17. Es por causa de nuestros pecados. Es por causa de nuestra necedad, de nuestra rebeldía abierta, y es por causa de nuestros pecados que estamos sufriendo en este momento. Estás experimentando lo que dice el Salmo 107, 18. Ya no podés comer, ya no podés beber, ya no podés dormir, y sentís como que estás a la puerta de la muerte sin ansias de vida. Es por causa de nuestra desobediencia. El Señor nos llama a que en esta noche vos y yo podamos arrepentirnos. Y siempre digo esto: Dios nunca envía o permite el dolor y la frustración para destruirnos, sino para que podamos reconocer que hemos sido rebeldes contra Él y desobedientes, y pedir perdón y renunciar a esa confianza en nosotros y volvernos de todo corazón a una fe genuina en Jesucristo. Eso es lo que tenemos que hacer en esta noche. Es la manera que tenemos nosotros para conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de entre los muertos. Señor, en esta noche vengo primeramente yo, Señor, a presentarme delante tuyo pidiéndote perdón por mis pecados. La sensación de frustración es una sensación tan desagradable, Señor, y no tiene nada que ver con otras personas, tiene que ver con mi relación contigo, Señor. Yo cometí errores, yo pequé contra ti, yo fui desobediente, yo fui un necio y yo me rebelé contra tu palabra. Pero en esta noche quiero pedirte perdón, Señor, quiero que me limpies. Y yo te animo también a que vos ahí en tu lugar hagas lo mismo. Si estás sufriendo, hermano, si estás en tribulación o estás en una gran frustración, yo te animo a que reconozcas que es por causa de tus propios pecados. No tiene la culpa nadie o ninguna persona que está a tu alrededor. Somos nosotros. Y volvámonos a Jesucristo. Entendamos que esto nos permite conocer a Dios, nos permite arrepentirnos, nos permite confiar en Él, nos permite seguir dando buenos frutos. Esta disciplina, este dolor viene en forma de disciplina muchas veces para generar buenos frutos, para que nos apartemos y participemos de la santidad de Dios. Y viene también para que un día vos y yo podamos tener recompensas en los cielos, como decía el apóstol Pablo. Esta leve tribulación momentánea no se puede comparar al peso de gloria que vamos a experimentar vos y yo, los hijos de Dios, allá en el cielo. Señor, te damos gracias por estas promesas. Aunque el mundo caiga, aunque el nuevo orden mundial se geste, aunque, Señor, las autoridades, Señor, sean cada vez más corruptas y cumplan su papel y obedezcan las órdenes del infierno,
nosotros estamos caminando de gloria en gloria, de victoria en victoria, Señor, porque vamos a ver tu mano, tu poder, tu provisión, tu salvación sobre nuestras vidas y nuestra familia, Señor, porque ya no confiamos en este mundo, sino confiamos en ti. Danos sabiduría y entendimiento en este tiempo, Señor, para saber cómo andar en este mundo, ya no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, espero que esta palabra sea de mucha bendición para ustedes. Que el Señor les bendiga y mucha fuerza, hermanos. Seguimos batallando y perseverando hasta el fin. Muchas bendiciones.